Buenos días, buenos días, compañeros. Mi nombre es Ormesina Fernández de González, estudiante del Instituto Santa Rosa en la especialidad de auxiliar de farmacia, el aula 36. El día de hoy hablaremos acerca de la cadena de frío. La cadena de frío es un conjunto de procesos, actividades y procedimientos que aseguran la correcta conservación de las vacunas durante la recepción, manipulación, transporte, almacenamiento, conservación y culmina con la administración al usuario final en los puestos de vacunación. Tenemos los niveles de la cadena de frío. Tenemos el nivel central, el nivel regional y el nivel local. Hablaremos del nivel central, habilitado con cámaras frigoríficas para mantener temperaturas de refrigeración y congelación con capacidad para almacenar inmunobiológicos por amplios periodos de tiempo. El nivel regional constituye el segundo nivel de la cadena de frío, localizados en los departamentos o provincias. El nivel local, ubicado en hospitales, centros y puestos de salud de zonas urbanas, periurbanas y rurales. Procesos de la cadena de frío. Tenemos el proceso de refrigeración, el proceso que permite mantener un producto a un rango de temperatura comprendido entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados. El proceso de congelación, que permite mantener un producto a un rango de temperatura comprendido entre 28 grados centígrados y 18 grados centígrados. Aspectos fundamentales para la cadena de frío. Tenemos que tener conservación, embalaje y transporte y mantenimiento de los equipos. Elementos de la cadena de frío. Estos elementos tenemos contenedores con aislamiento térmico, el cold box, acumuladores de frío, health packs, y tenemos controladores de temperatura. Hablaremos de los contenedores con aislamiento térmico, el cold box, el llamado cold box. Son generalmente de poliestireno o poliuretano, los cuales deben adaptarse a la normativa internacional. Este tipo de material para la distribución tiene una vida media de refrigeración o autonomía entre 50 y 150 horas. También se utilizan neveras portátiles de icopor y en algunos casos particulares, contenedores isotérmicos con placas de Compocol. Tenemos los acumuladores de frío, los health packs. Son elementos imprescindibles en cualquier fase de la cadena de frío, tanto para el transporte como para su almacenamiento. Existen en el mercado varios modelos de distintos volúmenes, referencias y dimensiones. Tenemos de 300 gramos, de 500 gramos, dependiendo de la capacidad del contenedor y el producto transportado. Nota: dependiendo del tipo de almacenamiento que se les dé de congelación o refrigeración, mantienen su utilidad dentro del contenedor utilizado. Es importante mantenerlos a temperatura ambiente durante 15 a 30 minutos antes de ser utilizados para evitar congelación por contacto. Tenemos los controladores de temperatura. Los controladores de temperatura, el correcto mantenimiento de la temperatura durante el transporte y el almacenamiento de los productos es una actividad crítica, y esa temperatura debe ser regularmente medida y registrada para asegurar que todos los productos se mantienen en condiciones adecuadas según fábrica y que el equipo funcione correctamente. En los controladores de temperatura tenemos termómetros, tenemos data logger, tenemos el controladores del equipo. Elementos fundamentales de la cadena del frío. Tenemos los elementos que influyen, ¿no? Tenemos los recursos materiales, tenemos el recurso humano, personal capacitado, ¿no? Tenemos los recursos financieros, muy importantes, ya que nos aseguran la calidad del producto. ¿Qué es la cadena de frío de la sangre? Hablaremos un poquito de la cadena de sangre, ¿no? El proceso sistemático para la conservación y el transporte seguros de la sangre desde que se extrae del donante hasta que se administra a un paciente que necesita una transfusión. Los aspectos fundamentales de la cadena de frío: tenemos un recipiente primario, tenemos el embalaje secundario, es el envase impermeable, ¿no? Tenemos
el sello hermético, el material absorbente, el sello de calidad, el refrigerante, el envase exterior, el signo de orientación del paquete en dos caras opuestas. Y también me traen las condiciones de almacenamiento, claro, por supuesto. Tenemos componentes sanguíneos. Tenemos, por ejemplo, el plasma, que debe estar congelado. El plasma debe estar congelado. Los glóbulos rojos a una temperatura de 1 a 6 grados centígrados o de 1 a 10 grados centígrados. Las plaquetas de 20 a 24 grados centígrados. La sangre total de 20 a 24 grados centígrados, de 1 a 10 grados centígrados. Medicamentos que requieren refrigeración. Tenemos, por ejemplo, la insulina, gotas de ojos y oídos. Tenemos antibióticos, terapias respiratorias, tenemos supositorios. Mencionaré algunos medicamentos que deben estar refrigerados. Por ejemplo, la dacabarcina, tenemos el desmopresina, minurín, dinoprostona, propes, tenemos epoetina alfa, epoetina beta, eritromicina solución pantomicina, tenemos fulgastrin, neupogen, tenemos fusoramida solución, gamma globulina, conocido también como el flebogamma. Tenemos amoxicilina y ampicilina en solución. Tenemos también antídoto intoxicación digitálica. Tenemos anfotericina B, asparaginasa, hidrolase, atracurium, calcitonina. Tenemos carmustina, cefosnici, cloxacilina solución. Son algunos de los medicamentos que deben mantenerse refrigerados. Paginterferón alfa 2B, conocido como el pegintrón. Tenemos la penicilina en solución, la pilocarpina, tenemos la rituximab, tenemos la surfactante pulmonar, la toxina botulínica. Son algunos de los medicamentos que tienen que mantenerse refrigerados. Ahora hablaremos acerca de la ruptura de cadena de frío. Es un evento que pone en riesgo todas las vacunas almacenadas, sea en un almacén o en un establecimiento de salud. Se denomina ruptura de la cadena de frío a toda exposición de las vacunas a temperaturas fuera del rango establecido de 0 grados centígrados a 8 grados centígrados. Se debe conocer y actuar inmediatamente frente a una ruptura de cadena de frío. Así evitará la pérdida de potencia o eliminación de las vacunas. Tenemos causas de ruptura de cadena de frío. Tenemos causas internas, falla del equipo de cadena de frío. Tenemos causas externas, falla en el suministro de energía, cortocircuito, apagón de mantenimiento. Tenemos también la falta de gas, de propano, batería con bajo voltaje, desconexión accidental del cable de alimentación del tomacorriente, fallas o desgaste del conector, no cerrar correctamente la puerta del equipo, falla en el control diario de la temperatura. ¿Qué hacer en caso de producirse la ruptura de la cadena de frío? 1. Restablecer la cadena de frío. Trasladar las vacunas con su data logger y termómetro a una caja transportadora con paquetes fríos adecuados o trasladar las vacunas a un establecimiento de salud más cercano. 2. Inmovilizar todas las vacunas. No se utilizan las vacunas hasta esperar los resultados de la evaluación de la ruptura de cadena de frío por el nivel correspondiente, que determinará la utilización o descarte de las vacunas. 3. Notificar la ruptura de cadena de frío. Notificar en forma inmediata, utilizando la ficha de notificación de ruptura de cadena de frío en el anexo 10 al nivel superior y simultáneamente a la ESNI, vía correo electrónico. Proceso de notificación de la ruptura de cadena de frío. Notificación oportuna 24 horas. En el e-Salud
notifica dentro de las 24 horas de conocida la ruptura de cadena de frío, debiendo emitir la fecha de notificación, informe negativo y el registro del data logger, impreso y magnético y la hoja de control de temperatura. La respuesta oportuna, 72 horas, comité de ruptura de cadena de frío. Aquí el comité de la Red de Salud envía la hoja de evaluación de la ruptura de cadena de frío dentro de las 72 horas de recibida la notificación, indicando el uso y descarte de las vacunas, recomendaciones y medidas correspondientes, informe del comité, hoja de evaluación de la ruptura de cadena de frío, copia de las medidas correctivas más la ficha de notificación, el informe negativo y el registro del data logger impreso, enviado por Salud. Notificación oportuna 72 horas. La DISA evalúa la hoja de evaluación de ruptura de cadena de frío e informe del mismo, remitida por la microred y red para tomarse medidas correctivas. Conclusiones. La cadena de frío de los medicamentos para uso humano o veterinario ampliada a análisis clínicos, bancos de órganos, semen y sangre es muy importante y debe estudiarse y reforzarse, evitando los puntos débiles para que no se produzca su ruptura. El primer paso que debe realizarse es el de mentalización de la peligrosidad de la ruptura de la cadena de frío en algunos productos, en particular las vacunas y los biológicos. El segundo es el aseguramiento de la calidad total a lo largo del proceso, incluyendo cuando sea necesario el retorno o destrucción final del producto. Claro. Los elementos de trazabilidad térmica, las normas de buenas prácticas y las higiénicas de obligado cumplimiento terminarán por imponerse y contribuir a la resolución de los problemas actuales de rupturas de la cadena del frío no deseadas. Los agentes fundamentales de esta cadena de frío son diferentes a los de los alimentos, pero los relacionados con la logística y el transporte que son críticos son los mismos. Los logros que se han conseguido en la cadena del frío de los alimentos se pueden aprovechar en la de los alimentos, así como se pueden utilizar los indicadores trazadores desarrollados en los fármacos para la cadena de alimentos, que al ser más exigentes en los productos farmacéuticos se han desarrollado antes. Un producto que se ha mantenido dentro del rango de temperatura adecuado garantiza su calidad, seguridad, potencia e identidad. Es todo, compañeros. Gracias.